A ver, imaginemos la siguiente escena por un momento porque el contraste es verdaderamente sobrecogedor. Ujú. Pasamos de tener a un antagonista implacable de rodillas, rogando por su vida en un charco de sus propias lágrimas, humillado hasta la médula. Totalmente destruido. Exacto. Y de ahí pasamos a presenciar, o sea, en cuestión de nada, una tragedia absoluta, donde alguien sostiene el cuerpo ensangrentado y agonizante de su propia madre. Wow. Todo esto ocurre en un lapso de tiempo pero tan corto, que apenas da tiempo a procesar, digamos, cómo la situación se salió de control de una manera tan catastrófica. Es que claro, es una caída libre hacia el abismo. Y lo que hace que este desplome sea tan fascinante de analizar es que en el punto de partida el aparente ganador estaba absolutamente convencido de que tenía cada variable calculada. Sí, se sentía invencible. Exactamente. Creía tener todo bajo control. Bueno, bienvenidos a nuestra exploración a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un material que es, francamente, puro fuego. Así es. Hablamos de notas, transcripciones y un análisis súper exhaustivo del capítulo 75 de esa saga magistral e intensísima que es Lejos de ti. Un material interesantísimo. Totalmente. Y nuestra misión en esta inversión es diseccionar la anatomía de una tormenta perfecta. Vamos a desentrañar qué sucede cuando una sed inquebrantable de justicia por mano propia colisiona a toda velocidad con una red de secretos familiares. Una mezcla letal. Y por encima de todo, para quienes nos escuchan, vamos a explorar cómo la ilusión de control es, sin duda, el arma más peligrosa en las manos equivocadas. Es que, fíjate, cuando se intenta coreografiar la venganza, se asume erróneamente que las demás piezas en el tablero se van a quedar quietas, ¿no? Esperando su turno. Claro, como si fueran de madera. Tal cual. Y en el universo de esta historia, nadie se queda quieto. Nunca. Bueno, pues empecemos precisamente con ese momento de humillación total que mencionaba al principio. Vamos a desglosar esto porque es clave. Tenemos a Halis, un hombre que suele ser escurridizo, intocable, ahora completamente vulnerable. Ujú. La escena es visceral, o sea, está arrodillado en el suelo frente a Sihan, con el rostro empapado en lágrimas, el pánico reflejado en cada músculo de la cara. Es puro terror. Sí, Halis intenta defenderse desesperadamente de la acusación de haber intentado asesinar a Sihan. Jura, suplica y repite una y otra vez que es inocente, que todo es una trampa minuciosamente diseñada para incriminarlo. Ajá. Y Sihan es un muro de hielo. Literalmente inamovible. No hay ira explosiva, no hay gritos, nada. Simplemente lo mira desde arriba y le lanza una estocada verbal brutal. Le dice algo así como, ¿a quién se supone que debo creerle? ¿Al asesino que intentó quitarme la vida o a ti que ahora niegas absolutamente todo? Y lo fascinante aquí es que esa inmovilidad de Sihan es una herramienta psicológica devastadora. ¿Tú crees que lo hace a propósito? Absolutamente. Al no mostrar ira, le niega a Halis cualquier pista sobre cómo manipular la situación. O sea, Halis está buscando una grieta emocional para sobrevivir, una reacción, un enojo, algo. Claro, ¿de dónde agarrarse? Exacto, pero choca contra una pared de racionalidad completamente fría. Lo que provoca que Halis entre en un pánico aún mayor. Al ver que las súplicas emocionales rebotan, cambia de estrategia en cuestión de milisegundos. Es puro instinto de supervivencia. Es como un jugador de póker que no tiene ni una sola ficha en la mesa, las manos le tiemblan de forma incontrolable y aún así está intentando fanfarronear ante el mismísimo dueño del casino. Me encanta esa analogía, es perfecta. Es que Halis lanza su última carta. Ofrece contar todo lo que sabe sobre el asesinato de Boran, el hermano de Sihan, a cambio de que le perdonen la vida ahí mismo. Y aquí es donde la dinámica de poder se vuelve muy intrincada. Sihan no cede por compasión, para nada. No, compasión cero. Él evalúa la oferta de Halis estrictamente como un activo táctico. Acepta no matarlo en ese instante, pero le impone una condición inmediata y 100% transaccional. El retiro de los cargos. Exactamente. Halis debe retirar la denuncia por el incendio, que es lo que mantiene a Sihan atrapado en problemas legales. Pero, y aquí me atrevería a cuestionar la genialidad de esta jugada de Sihan. Porque a simple vista parece que acaba de acomodar todas las piezas a su favor. Sí, en papel suena brillante. Asegura su libertad para la audiencia judicial del día siguiente y además asegura una guía directa hacia el verdadero asesino de su hermano. Parece que tiene la situación súper dominada. Pero, y aquí te pregunto,
¿Realmente es una lectura brillante de la situación? ¿O Sihan está cometiendo un acto de arrogancia gigantesca al dejar respirar a un hombre tan traicionero? Esa es una excelente observación, porque Sihan está operando bajo una falacia monumental. A ver, Él asume que el miedo de Halis es permanente. Cree que, al perdonarle la vida, digamos, ha domesticado a la bestia. claro que lo tiene comiendo de su mano. Exacto. Pero el miedo, especialmente en individuos orientados a la supervivencia pura como Halis, solo dura hasta que encuentran una ruta de escape. Sihan cree que está comprando lealtad a través del terror, Ujú. cuando en realidad solo está pausando una amenaza. Wow. O sea, está confundiendo una tregua temporal con una victoria definitiva. Tal cual. Y esta ilusión de control, esta idea de que Sihan puede mover los hilos de todos a su alrededor, requiere que su entorno funcione como una máquina bien aceitada. Pero la realidad es que el entorno de Sihan es un campo minado que está a punto de detonar por pura presión interna. Totalmente. Dejemos la escena del trato por un momento y observemos lo que ocurre a la mañana siguiente en su propia casa. El contraste es brutal. Es que la tensión en la mansión es un microcosmos del caos que se avecina. Es un ambiente, asfixiante. Alia y Naret están desayunando tranquilamente cuando aparece Sadakat, la madre de Sihan. Y el mero buenos días que lanza Sadakat viene cargado de un veneno insoportable. Se puede cortar con cuchillo esa tensión. Alia, que es fiel a su naturaleza súper directa y confrontativa, no lo deja pasar y le pregunta así, directo a la cara, ¿quieres pelear? Ajá. Y Sadakat, sin levantar la voz, con una frialdad que congela la sangre, le responde que no, que ella simplemente reirá al último. Y ojo con esto, porque esa frase de Sadakat no es una simple amenaza vacía de telenovela. No, No, es una declaración de principios sobre cómo concibe ella la guerra. Mientras Sihan cree en la confrontación física, digamos, en someter al enemigo con un arma o una amenaza directa, Sadakat entiende que el verdadero poder reside en el desgaste psicológico. claro, el juego mental. Exacto. Ella es la arquitecta del caos interno en esa familia. Y el caos externo, por su parte, no se hace esperar, porque justo en ese clima enrarecido, llega Kaya con la noticia de que intentaron asesinar a Sihan la noche anterior. Una bomba para Alia. Imagínate, Alia muerta de miedo, pero logra contactar a Sihan. Él le confirma que está ileso. Le dice que la liberación es inminente gracias al trato con Halis y que va a salir a cazar personalmente al asesino de Boran. Sí. Alia le ruega que use a sus hombres, que no se exponga, pero Sihan lo rechaza rotundamente. Dice que la deuda es personal. Y es aquí donde la narrativa pisa el acelerador a fondo y nos muestra que la violencia en esta historia no pide permiso ni espera que Sihan esté listo. No, para nada. Porque entra en escena Demir, y lo hace orquestando una brutalidad pública impresionante. Es que Demir introduce un nivel de imprevisibilidad que Sihan jamás pondría a controlar desde una celda o un juzgado. Demir utiliza la violencia no solo para destruir, sino como un vehículo para plantar narrativas falsas. Y el método, te digo, el método es lo que más perturba. Demir manda a sus matones a tirotear una casa en pleno barrio. Ujú. Pero la instrucción clave no es solo apretar el gatillo, es la propaganda en medio del terror. Claro. Les ordenan que mientras disparan, griten a todo pulmón que Kaya los envió, exigiendo que todos respeten a Kaya, y de forma casi instantánea, el pánico se esparce, y la comunidad entera compra esa versión. Sin dudarlo. Todos murmuran que Kaya es el monstruo detrás del ataque. Y aquí tengo que detener la marcha para hacer una pregunta desde el escepticismo más puro para quienes nos escuchan, y seguro se preguntan lo mismo. A ver, dime. ¿De verdad es tan sencillo? O sea, basta con gritar un nombre desde la ventana de un auto en medio de una balacera para manipular a cientos de personas. Suena casi a un recurso fácil para avanzar la trama, ¿no crees? Bueno, desde la comodidad de un análisis calmado, aquí sentados, sí. Parece absurdamente fácil e irracional. Ajá. Pero si nos sumergimos en la neurobiología del miedo y en la psicología de las multitudes, tiene un sentido aterrador. ¿A qué te refieres exactamente? A que en una situación de peligro agudo, de supervivencia inminente, como lo es un tiroteo, la corteza prefrontal del cerebro humano, que es la zona encargada del razonamiento lógico, de pedir pruebas, de dudar, esa zona literalmente se apaga.
Wow, se desconecta. Se desconecta por completo. El cerebro reptiliano, dominado por la amígdala, toma el control absoluto del cuerpo. Entonces, es decir, que la gente no está buscando la verdad jurídica de los hechos en ese momento. Están buscando entender hacia dónde correr. Precisamente, el cerebro en pánico necesita identificar la fuente de la amenaza de manera instantánea para poder reaccionar. Cuando los hombres de Demir gritan el nombre de Kaya, le están entregando en bandeja de plata a esa multitud aterrorizada la respuesta rápida que su cerebro reptiliano exige. Es perverso. Mucho. Demir no solo dispara balas, digamos que dispara una campaña de desinformación acústica que infecta a la masa en su momento de máxima vulnerabilidad cognitiva. Y las consecuencias de esa infección cognitiva son inmediatas y, la verdad, completamente injustas. Porque la violencia orquestada muta en violencia orgánica en cuestión de minutos. Es un efecto dominó. Exacto. Justo en ese instante de histeria colectiva, Alia sale de la casa de Kaya en su automóvil. Para esta turba irracional, no hace falta un juicio. El auto venía de la casa del supuesto asesino, ergo, es un objetivo legítimo. Claro. El vehículo de Alia es rodeado por decenas de personas enfurecidas. Abren la puerta a la fuerza, sacan al conductor y comienzan a golpearlo salvajemente, mientras Alia observa todo esto atrapada desde el interior, sumida en un terror paralizante. Es que es la disolución completa de la individualidad. La multitud se convierte en un solo organismo guiado por la ira, completamente incapaz de distinguir entre el verdadero culpable y un daño colateral. Y entonces aparece Sihan. ¿El Salvador? Sí, acaba de ser liberado y llega justo a tiempo para el rescate. Saca su arma, dispara al aire y el estruendo rompe el trance de la turba. Salva a Alia y se planta frente a la gente del barrio. Y les da un discurso súper autoritario. Les asegura que él jamás lastimaría a su propia gente, que sus guerras son solo contra enemigos declarados. Logra disipar a la masa, apaga el incendio en las calles y, desde afuera, bueno, parece que acaba de consolidar su liderazgo. Parece una victoria monumental. Parece. Solo parece. Es una victoria completamente cosmética. Sihan asume el rol del patriarca protector, del héroe que domina el territorio. Sin embargo, su triunfo es una fachada que se sostiene sobre cimientos podridos. Esa es una excelente forma de ponerlo, cimientos podridos. Porque mientras él alimenta su complejo de Salvador en la calle, su verdadera estructura de poder se desmorona en los lugares donde él no está mirando. Así es. Trasladémonos un momento al juzgado, donde se supone que Sihan tenía su jugada maestra ya asegurada. Sihan y Halis retiraron los cargos, tal como acordaron. El abogado Errol le explica a Kadir que ya no hay recursos legales para retener a Halis. O sea, todo marcha según el plan. Todo perfecto, supuestamente. Halis pone un pie fuera del tribunal y de la nada estalla un disturbio. Una pelea callejera, un caos momentáneo, y Halis, que como dijimos opera con el instinto de un depredador acorralado, ve la distracción. La aprovecha en un segundo. Como si se evaporara. Se sube a un auto que lo esperaba y desaparece, dejando a Kadir con las manos completamente vacías. Es que la pieza que Sihan creía controlar mediante la intimidación simplemente se sale del tablero. Se le escapó de las manos. Por completo. El pacto que Sihan forjó en aquella escena de sumisión se revela como un error de cálculo fatal. La racionalidad de Sihan subestimó el instinto de fuga de Halis. Lo cual nos lleva a la gran pregunta de esta inversión. ¿Qué ocurre con la mente de alguien que necesita controlarlo todo cuando se da cuenta de que, de repente, no controla absolutamente nada? El colapso es inminente. Sihan regresa a la mansión. Se entera de la fuga de Halis y, claro, entra en cólera. Para compensar esta pérdida de poder en el exterior, intenta imponerse de manera casi dictatorial en el interior. Se enfrenta a su madre, decreta que Alia y Fico no se irán de la casa, tratando de aferrarse a la autoridad a través de la fuerza bruta. Pero, a ver, la mansión ya no es un refugio seguro. Se ha convertido en un ecosistema de espionaje y traición de baja intensidad. Es un hervidero. Porque por un lado tenemos a Fico, que se desliza por los pasillos y escucha a escondidas una conversación crucial, enterándose de que Sihan ya conoce el lugar exacto donde asesinaron a Borán. Un dato peligrosísimo. Y por otro lado viene el golpe de gracia emocional para Sihan. Su hermana Nare se le acerca y le suelta una teoría devastadora. O sea, sospechan que Mine podría estar embarazada de él.
Imagínate recibir esa noticia en ese momento. Es una locura. ¿Y en qué se basan? En la intuición de Fico y en unos misteriosos susurros que Nare presenció entre la propia Mina y Sadakat. Si nos ponemos a analizar el estado mental de Sihan en este punto, me gusta visualizarlo como el procesador de una computadora. A ver, explícame eso. Es una analogía muy pertinente para entender la sobrecarga cognitiva. Totalmente. O sea, imaginemos que Sihan tiene abiertas 100 pestañas diferentes en su mente al mismo tiempo. Claro, el tiroteo, el rescate. Exacto. Está procesando un intento de asesinato en su contra, una revuelta barrial, la fuga de su enemigo principal, la planificación de una venganza inminente. Su CPU está al límite de su capacidad operativa, a punto de fundirse. Ujú. Y justo en ese preciso momento, le introducen un virus llamado rumor familiar explosivo. El sistema simplemente colapsa, no puede procesar más información. Y de forma ya desesperada, busca clarificar este último punto y acorrala a su madre, a Sadakat. Y este es quizás el duelo psicológico más brillante del relato. Sihan le exige a Sadakat que le diga la verdad. Le aclara, casi suplicando, que no tiene sentimientos por Main. Está buscando desesperadamente que su madre le dé una respuesta firme para poder, digamos, cerrar esa pestaña en su cerebro y volver a enfocarse en la cacería de Halis. Es todo lo que necesita, un sí o un no. ¿Y qué hace Sadakat? No niega nada, no confirma nada. Simplemente lo mira y le ofrece una sonrisa enigmática. Y eso es aterrador, porque es una demostración de poder absoluto a través de la inacción. Al sonreír y optar por el silencio, Sadakat ejerce una violencia psicológica brutal sobre él. Te buena la cabeza. Es que si ella le hubiera mentido directamente, Sihan habría tenido algo contra lo cual pelear. Claro, un argumento. Exacto, pero el silencio obliga a la mente paranoica de Sihan a llenar los vacíos por sí misma. Y el cerebro humano, bajo estrés severo, siempre asume el peor escenario posible. Sadakat inyecta la duda en el sistema nervioso de su hijo en el instante exacto en que él necesita una concentración clínica para sobrevivir. Es un sabotaje interno verdaderamente magistral. Y el resultado de este sabotaje es el colapso de Sihan. Un colapso literal. Se aísla en su habitación, incapaz de seguir procesando la realidad que lo rodea. Se apaga. Sí. Aliya, buscando algo de paz después del trauma de casi ser linchada por la multitud, va a verlo. Y se encuentra un hombre quebrado. El mismo líder que hace unas horas disparaba al aire para controlar una turba, ahora ni siquiera puede articular una sola frase coherente sobre lo que siente o lo que teme. Es impactante el contraste. La comunicación entre ellos se corta por completo. Y esta desconexión, esta parálisis generada por la sobrecarga de secretos, es lo que deja el camino libre para que la maquinaria de la violencia, que ya estaba en movimiento en las calles, avance sin que nadie pueda frenarla. Es el punto de no retorno. Sihan está neutralizado por sus fantasmas familiares, pero las órdenes que dio previamente siguen vigentes. Sus hombres ya han localizado el escondite remoto de Halis. Entramos al clímax. Así es. La emboscada es inminente. Los hombres de Sihan rodean el lugar y abren fuego. Halis, al escuchar los primeros disparos, recurre a lo único en lo que es realmente experto: huir. Como siempre. Corre desesperado hacia la puerta trasera, buscando escabullirse por el patio. Y justo en ese momento de máxima adrenalina, su ruta es bloqueada. Pero no por los matones. No por los matones de Sihan, exacto. Quien lo intercepta es Fico. Fico, que gracias a la información que robó espiando en la mansión, se ha adelantado a todos. Lo acorrala con un arma y le exige que confiese la verdad sobre sus crímenes. Y aquí vemos cómo Fico ha decidido salirse del rol de espectadora. Ha tomado la agencia de la situación, buscando una justicia reveladora más que una simple venganza sangrienta. Pero la tensión, que ya estaba por las nubes, alcanza un nivel insostenible cuando Alia irrumpe en la escena. El peor momento posible. Alia, que para nuestra audiencia ha sido el faro moral durante toda esta exploración, la voz constante de la razón, que le rogaba a Sihan no buscar la venganza personal. Bueno, se encuentra con su propia madre, empuñando un arma contra Halis. Y Alia hace lo que su brújula ética le dicta. No. Comete un acto de pacifismo absoluto. Le ruega, le exige a gritos a Fico que baje el arma, que no se convierta en una asesina. Es un ruego desesperado, nacido de un amor profundo y de una convicción moral inquebrantable. Alia intenta imponer las reglas de la paz en medio de un escenario de guerra abierta. Y el costo de ese intento es devastador, porque Fico escucha a su hija, duda. Y es vital que entendamos el mecanismo de esa duda.
A ver, profundice en eso. Esa duda no es cobardía ni es debilidad táctica. Es el peso abrumador de la moralidad de su hija exigiéndole que no cruce esa línea. Pero el problema es que frente a ellas no hay un ser racional. Está Yalis. Frente a ellas está Yalis, exacto. Y Yalis en ese momento no opera con moralidad ni con ética. Es puro instinto animal. Es una rata acorralada. Tal cual. En los milisegundos en que el cerebro de Fico procesa la petición ética de Alia y el arma comienza a descender o se le escapa de las manos, el cerebro primitivo de Yalis detecta una brecha en la amenaza. Y no la desaprovecha. Para nada. Se abalanza, toma el arma en una fracción de segundo y sin el más mínimo atisbo de remordimiento, le dispara a Fico a quemarropa. Es que la mecánica de la supervivencia anula cualquier debate ético, ¿verdad? Fico cae desplomada. Y la tragedia se vuelve poéticamente cruel, porque cae directamente en los brazos de Alia. Una imagen fuertísima. Y es en ese instante exacto, apenas un latido después de la detonación, cuando Zihan finalmente llega a la escena. Presencia del horror, levanta su arma y sin dudar ni media fracción de segundo le dispara a Jalis, quien cae abatido. Es una secuencia donde el tiempo parece ralentizarse, ¿sabes? Para mostrarnos la futilidad del control humano. Si analizamos el peso de lo que acaba de ocurrir para nuestra audiencia, la muerte de Jalis es casi irrelevante narrativamente. ¿Tú crees? Sí, Jalis era una anomalía destinada a ser eliminada desde el inicio de nuestra inmersión. La verdadera catástrofe es el daño colateral. Claro. Alia, la única figura que abogó sistemáticamente por detener la maquinaria de la violencia, es castigada con una ironía sádica. Pierde a su madre sosteniéndola agonizante, castigada precisamente por su intento de desarmar la situación. La naturaleza de los conflictos extremos en la vida real. Totalmente. Las buenas intenciones, los principios pacifistas y la altura moral, cuando se aplican ciegamente en un entorno donde el otro bando solo juega bajo las reglas de la aniquilación, no neutralizan el peligro, simplemente desarman a la víctima. Es una triste realidad. Querer dialogar o imponer paz frente al instinto de un depredador acorralado tiene consecuencias fatales. Alia impuso su cordura, y el precio fue perder lo que más amaba. Así es. La moralidad no desvía las balas. Y por el otro lado tenemos a Zihan, quien en teoría cumplió su misión. Apretó el gatillo y borró a Jalis del mapa. Bajo su lógica inicial de causa y efecto, él logró su objetivo. Lo que nos lleva al cierre de este viaje. O sea, empezamos analizando a un Zihan que se creía el dueño absoluto del tablero, perdonando vidas a cambio de ventajas tácticas, convencidísimo de que la mente fría podía dominar el caos. Y mira cómo terminó. Terminamos en un escenario teñido de sangre que nadie fue capaz de anticipar. Un desenlace provocado no por cálculos maestros, sino por el instinto de fuga de un prisionero, por los susurros venenosos de una madre y por las decisiones éticas tomadas en cuestión de milisegundos. La precisión matemática de la venganza quedó reducida a cenizas. Lo que deja una resonancia brutal sobre la verdadera naturaleza de la justicia por mano propia y su impacto a largo plazo. Definitivamente. Y para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, queremos dejar una imagen para quienes nos sintonizan. Un pensamiento provocador para que lo sigan diseccionando por su cuenta. A ver. Pensemos en ese momento final. Zihan, de pie, con el arma aún caliente, mirando a Lilla destrozada, llorando desconsoladamente sobre el cuerpo de su madre. Zihan eliminó a su enemigo, sin duda. ¿Pero a qué costo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Esa bala realmente cerró el ciclo de violencia? ¿O acaba de provocar una fractura irreparable en el alma de la única persona a la que él desesperadamente quería proteger? Quizá la venganza nunca es un punto final, sino apenas el violento inicio de un sufrimiento mucho más profundo y oscuro. Es un dilema que demuestra que, ante la complejidad de las emociones humanas, no hay plan táctico que salga ileso. Ha sido un análisis intenso, laberíntico y profundamente revelador sobre la psicología y la tragedia. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta nuestro próximo análisis.